Dios bendiga su vida a cada una de las personas que se hacen presentes a través de este medio, a través de nuestro canal de YouTube, Iglesia de Dios Pentecostal El Shaddai. Quiero rápidamente entrar a lo que es la palabra de Dios, que estaremos en esta noche impartiendo una palabra que el Señor ha puesto en mis manos y esperando que sea para la bendición de cada uno de los oyentes. Y quiero darle lectura al Evangelio según San Juan en el capítulo 2, en el versículo 13 hasta el 15, y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Gracias, Señor, por tu palabra. En esta hora estaremos hablando acerca de la purificación del templo. Esta es una palabra narrada en los 4 evangelios, pero el evangelio que me motivó más es el evangelio según San Juan, porque Juan nos da a conocer algunas cosas importantes que debemos saber que los otros evangelios no la presentan. Y vamos a hablar un poquito más acerca de la purificación del templo. Y yo quiero decirte en esta noche que Jesús purifica el templo. Y cuando hablamos de purificación, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de la purificación del templo, Jesús claramente hace un llamado a la santidad de la casa de Dios, algo que reprocha duramente el Señor a los que profanan el templo, permitiendo que se comercialice dentro de la casa del Señor. La Biblia nos enseña que esto ocurría acercándose a la Pascua de los judíos, pero ¿qué resulta? Esto fue algo que me motivó a investigar un poquito más, porque solo Juan nos presenta esta parte diciendo que esto ocurría acercándose a la Pascua de los judíos. Y cuando vamos al Antiguo Testamento y hablamos y escudriñamos un poco acerca de lo que es la Pascua, nos vamos a dar cuenta de algo a donde Juan nos quería llevar. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando vamos al libro de Éxodo, en el Éxodo capítulo 23, 14 dice: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. El Señor quiere que su pueblo le celebre fiesta. ¿Y qué resulta? Cuando vamos a Levítico 23 en adelante, el Señor nos habla un poquito más acerca de esto. Resulta que el Señor, por haber librado a su pueblo Israel dentro del pueblo de Egipto, el Señor, cuando le libra de la muerte de los primogénitos, cuando lo trae y lo tiene en el desierto, el Señor quiere que su pueblo le conmemore fiesta. Entonces el Señor habló a Jehová diciendo en el libro de Levítico, en el capítulo 23, del 1 en adelante, y habló Jehová a Moisés diciendo: Moisés, habla a mi pueblo Israel y dile a los hijos de Israel: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Dice que en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y Juan nos da a conocer que la Pascua es de los judíos. Los judíos habían convertido la Pascua que Dios establece, que es de Jehová y que son santas convocaciones. Los judíos la habían convertido en la Pascua de los judíos y no en la Pascua de Jehová. ¿Y qué resulta, hermano? Cuando Jesús sube a Jerusalén y subiendo al templo, dice la palabra del Señor que encontró allí a los que vendían bueyes, a los que vendían ovejas, a los que vendían palomas y a los cambistas allí sentados. Y que el Señor, haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos los que vendían estos animales y aquellos que comercializaban con aquellas monedas. Que resulta que aquellos que comercializaban con aquellas monedas eran los cambistas, y los cambistas se dedicaban a aquellas personas que subían con el motivo de adorar al Dios del templo y venían de tierra lejana para adorar a Dios. Venían con las monedas
de aquellos lugares y eran moneda extranjera. Entonces, para ellos poder usar, tenían que cambiar las monedas extranjeras por el denario, que eran las monedas de ese tiempo. Y a eso era que se dedicaban los cambistas. Estaban infiltrados dentro del templo de Dios para comercializar y buscar su propio provecho. Pero yo quiero decirte en esta hora que la casa del Señor es un lugar santo. Es un lugar que el Señor establece que es para la adoración, es para la oración, es para que se alabe el nombre de Dios, para que su pueblo se reúna y cuando se reúnan hagan santas convocaciones. Pero que vemos que el pueblo de Israel y los judíos y aquellos principales sacerdotes habían convertido el templo del Señor en un centro de comercio, el cual el Señor reprocha duramente echándolo todo fuera de su casa. Y que resulta que cuando el Señor lo echa todo fuera de su casa, el Señor también le da cumplimiento a la palabra profética que ya había profetizado el profeta Jeremías. El profeta Jeremías en el capítulo 7, en el versículo 11, dice la palabra del Señor: He aquí cueva de ladrones delante de vuestros ojos, esta casa sobre el cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Aquellos principales sacerdotes decían: templo de Jehová es este. Pero el Señor le dice: no fiéis en palabra de mentira, diciendo templo de Jehová es este. Me provocarán a ira, dice el Señor. Y dice la palabra del Señor en Jeremías 7:20: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramará sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderá y no se apagarán. El Señor le da cumplimiento a esta palabra. ¿Y de qué manera? La Biblia dice que el Señor, cuando salió del templo y se fue a la ciudad de Betania, al otro día, al siguiente día en la mañana, cuando el Señor regresaba al templo, dice que el Señor le dio hambre y que vio a una planta o a un árbol de higuera, y el Señor descendió hacia la higuera a ver si encontraba algunos frutos. Y el Señor, no encontrando fruto en la higuera, el Señor le dijo: no crezca más fruto de ti. Y la higuera se secó. Y vemos que el profeta Jeremías ya había profetizado que la ira de Dios se derramará no solo sobre el templo, sino también sobre los árboles, también sobre los hombres, entonces sobre los animales. El Señor esparció las monedas, boicoteó las mesas, echó todo fuera. Y que el Señor nos quiere enseñar a nosotros que cuando nosotros no hacemos conforme a como se ha establecido que se hagan las cosas que son santas, y si nosotros le damos un mal uso a lo que Él ha puesto en nuestras manos, nosotros vamos a hacer que se derrame la ira de Dios. Por eso es que tenemos que ser cuidadosos con las cosas de Dios. Nosotros necesitamos de hacer memoria de cómo nos comportamos delante de Dios y cómo nos comportamos en la casa de Dios. El Señor quiere que cuando nos reunamos a servirle, a rendirle culto, que nuestros cultos sean santos, que sean consagrados a Él, porque el Señor se agrada de la santidad. Pero cuando nosotros hacemos como hicieron estos principales sacerdotes, aquellos escribas, aquellos que estaban a cargo del templo, permitiendo que en la casa del Señor se enfrentara el comercio, el Señor no se alegró de esto. Por eso, porque el Señor había establecido que aquella fiesta, la cual se estaban celebrando en esos tiempos, eran santas. Entonces el Señor reprocha a este pueblo que se había infiltrado, aquellos vendedores, aquellos principales. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que entonces se acordaron sus discípulos que escrito está, el celo de tu casa me consume, dándole así el Señor el cumplimiento. ¿A qué? También dándole el cumplimiento al Salmo 69:9, que dice: el celo de tu casa me consumió. Y yo quiero decirte en esta noche que desde que el Señor inicia su ministerio
hasta que lo culminó, venía dándole cumplimiento a todo lo que se profetizó acerca de él. Bendito sea el nombre del Señor. Y sabemos claramente que nuestro Señor es un Dios celoso. Es un Dios celoso, es un Dios que las cosas que son consagradas no quiere. Es igual que nosotros mismos ante aquel templo que edificó Salomón era el templo de Dios, pero hoy en día nosotros somos el templo del Señor y tenemos que ser cuidadosos con lo que hacemos. Tenemos que consagrarnos para Dios, porque esta palabra lo que hace es un llamamiento hoy en día a la santidad de cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor cuando nosotros vamos al libro de Primera de Corintios, dice la palabra del Señor en Corintios 3:16, dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Oh, bendito sea el nombre del Señor. El Señor ha derramado de su Espíritu en cada uno de nosotros. Y el Señor en esta palabra, cuando habla de templo, también habla acerca de... Esta palabra también habla acerca de la casa del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué resulta, hermano? El Señor ha depositado en cada uno de nosotros de su Espíritu Santo. El corazón de nosotros tiene un lugar que es una habitación, y a eso hace referencia la palabra casa. El Señor ha depositado en cada uno de nosotros de su Espíritu, y hoy nosotros somos casa de oración. Hoy somos aquellos que conformamos el cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor: si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Oh, bendito sea el nombre del Señor. El templo del Señor, el cual somos nosotros, santo es. Por eso es, hermano mío, que si nosotros somos templo del Señor, tenemos que vivir una vida de santidad, una vida apartada de este mundo, apartada de todas las vanidades, apartada de todas estas cosas en las que vive el mundo involucrada. Nosotros tenemos que ser un pueblo santo, un pueblo que se guarda, un pueblo que vive una vida apartada para Dios, viviendo en santidad. Y yo quiero decirte en esta noche que si tú eres santo, el Señor te dice en esta hora que te santifique más. Y yo quiero decirte que si tú eres una persona justa, el Señor te dice que practique la justicia todavía, porque aquí el Señor viene pronto y viene a buscar a una iglesia que esté preparada, viene a buscar a una iglesia que se haya guardado, que se haya santificado para Él. La casa del Señor es la que el Señor viene a buscar, aquello que Él ha depositado de su Espíritu, aquello que Él le ha dado la potestad de ser hijo de Dios y ha derramado de su Santo Espíritu en nuestros corazones, y no hemos guardado, no hemos apartado para Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso quiere el Señor encontrar en nuestra vida, santidad. Y déjame decirte que la palabra santidad se refiere a eso mismo, al obtenerse. Gloria al Señor, al apartarse, al guardarse. Y déjame decirte que dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos 12:14: seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si tú no vives una vida de santidad, no hay otra manera de llegar a Dios. Necesitas santificarte más, necesitas purificarte más, y eso es lo que el Señor quiere decirte en esta noche. Yo purifico el templo de tu vida, yo purifico a cada uno de mis hijos, porque yo quiero que cada uno venga a mi reino. Pero si yo vengo como ladrón en la noche y tú no estás viviendo una vida de santidad, es lamentable. Es lamentable, será el lloro, será el ay. El Señor quiere que cada uno de nosotros nos vayamos con Él, pero si Él no nos encuentra viviendo una vida digna, una vida consagrada, una vida apartada para Él, no podemos irnos con Él. Y en estos tiempos que estamos viviendo en tiempos difíciles, donde el Señor en esta noche te hace un llamado a que te santifique. El Señor quiere decirte que te santifique más, que te guarde más, que te aparte más. Déjame decirte que el Señor, cuando purificó aquel templo, ese comercio no se encontraba
dentro de lo que es el templo, sino que se encontraba en los patios de afuera. Y el Señor quiere decirte en esta noche que Él te ha interesado tanto en lo de adentro como también en los de afuera. Si tú te guardas tan físicamente, si tú te guardas espiritualmente, si tú cuidas lo de afuera como también lo de adentro, de eso se agrada el Señor. Guárdate, aliméntate bien, consume las cosas que son saludables, ten tu vida de espiritual. Ten una vida sana espiritualmente. Ora en todo tiempo. Lee tu palabra. Conságrate para Dios, porque eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere encontrar el buen testimonio en cada uno de nosotros. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor. Y le dijo el Señor: escrito está, escrito está. Bendito sea el nombre del Señor. Mi casa será llamada casa de oración. Y eso es lo que el Señor quiere, que cada uno de nosotros seamos esa casa de oración, esa casa donde haya ese sentir, ese querer, ese espíritu unánime, orando, clamando en todo tiempo. El Señor quiere que cada uno de nosotros aprendamos que no importando que llueve, que truene o vente, que en todo tiempo busquemos de Él. Así el Señor encontrará a cada uno de nosotros viviendo una vida agradable a Él. Gloria al Señor. ¿Y qué dice más la palabra del Señor? Dice la palabra del Señor que también en el templo, en ese momento cuando Él echó fuera todo, vinieron a Él, al templo, vinieron ciegos, vinieron cojos. Después que el Señor despojó todo aquello y se encontraba el Dios del templo en su templo. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor que vinieron los cojos y también los ciegos y que los sanó. Oh, gloria del Señor. Esa era la situación de cada uno de nosotros antes de llegar al Señor. Éramos ciegos, éramos cojos espiritualmente hablando, pero hoy el Señor nos ha limpiado, nos ha purificado, nos ha transformado de una manera que ya no somos ciegos. Ya podemos caminar, hoy podemos estar de una manera que nuestro cuerpo está limpio, está sano, está transformado. ¿Por qué? Porque por medio de la purificación que Él nos da, que Él nos lava, que Él nos transforma, somos nuevas criaturas a través de lo que hace nuestro Señor dentro de nosotros. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Pero déjame decirte que también dice la palabra del Señor que vinieron a Él los principales sacerdotes y los escribas y los niños que se maravillaban diciendo: Hosana al Hijo de David. Y dice la palabra del Señor que aquellos principales se indignaron al ver que aquellos niños decían: Hosana al Hijo de David. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué resulta, hermano? Que al ellos indignarse le preguntaron al Señor: ya que haces esto, ya que tú has aborcado las mesas, ya que tú has expulsado a todo el mundo de este lugar, ¿qué señal nos muestra? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Dice que el Señor le respondió. Le dijo: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Oh, bendito sea el nombre del Señor. El Señor le estaba diciendo: destrúyanme a mí, que soy el cuerpo de este lugar, que yo soy el templo de este lugar. Esto es piedra, aquí el templo soy yo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero dice la palabra del Señor que ellos no entendieron. Ellos no entendieron, ¿sabe por qué? Porque la palabra del Señor nos enseña que la generación perversa y maligna es la que procura ver señal. Pero ¿qué señal el Señor le da cuando le dice: destruí este templo y en 3 días lo levantaré? Así como decía nuestra hermana Victoria, el Señor le muestra la señal del profeta Jonás, que así como tuvo el profeta Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así también le era necesario que el Hijo del Hombre estuviera en el corazón de la tierra. Pero déjame decirte en esta noche, ya terminando, que aquí
uno que es más que Jonás. He aquí uno que es más que Salomón, que construyó aquel templo. He aquí uno más que Elías. He aquí uno más que Moisés, y ese es el Señor, que es más que el templo. Y hoy en día aquel templo somos cada uno de nosotros. El Señor se ha derramado en cada uno de nosotros, y nosotros hoy formamos el cuerpo de Cristo y lo tenemos a Él por cabeza. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria al Señor por su palabra. Gloria al Señor. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor que cuando los judíos, cuando Él les respondió acerca de que destruyan el templo, y cuando el Señor le responde de tal manera, ellos también le respondieron al Señor. Y le respondieron de qué manera, diciéndole: en 46 años fue edificado este templo, y tú dices, en 3 días lo levantará Él. Mas Él hablaba, dice la palabra del Señor, hablaba del templo de su cuerpo. Gloria al Señor, hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Yo te invito a que tú creas en cada una de las promesas, en cada una de las palabras que Jesús ha dicho, en cada una de las cosas que el Señor dejó para su iglesia. Yo te invito a que tú le creas a Jesús más, porque Él pronto viene a buscar a aquellos fieles, aquellos que han creído en Él, aquellos que han creído que ha resucitado de los muertos con gloria y que ha pagado por cada uno de tus pecados. Hoy yo te invito a que, si te ha gustado esta palabra, a que tú te suscribas a nuestro canal de YouTube, o que comparta este video a unas personas que pueda ser de edificación. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bye bye.